Bueno, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Miguel. Millones de gracias, Miguel, por venir con nosotros. Y hago una breve presentación de Miguel y luego ya él nos cuenta un poco su trayectoria, ¿no? Miguel lleva toda la vida en educación infantil, en escuelas infantiles y en colegios, en Leganés, que tiene, bueno, pues una mirada particular, ¿no? Es maestro de infantil, licenciado en psicopedagogía y durante los 10 últimos años especialista en pedagogía terapéutica y trabaja tanto en la etapa de 0-3 como en la de 3-6. Investiga y las prácticas educativas en otras partes del mundo y para, bueno, pues para intentar mejorar lo que pasa aquí en España. Ha traducido algunas publicaciones sobre la infancia y ha escrito algunos libros y tiene muchas ganas de seguir aprendiendo y luchando por la infancia. Miguel, un poco tu trayectoria, ¿cómo llegas hasta aquí? Pues hola, primero buenos días a todo el mundo y pues llego a través de Leganés, ¿no? O sea que yo creo que eso es fundamental porque ahora estoy en el equipo de atención temprana de Leganés y mis primeros 12 años de trabajo también fueron en Leganés, ¿no? Y ahí coincidió un plan experimental de educación infantil al final de los años 80 donde se revisaron todas las prácticas profesionales y trabajando de forma colectiva, con un planteamiento de querer revisar lo que uno hacía, que yo creo que es una de las características más importantes para mejorar cualquier trabajo educativo, ¿no? Dentro de ahí, quizá lo que tenga más conexión con mi trabajo actual fue el trabajo sobre la evaluación auténtica, ¿no? O sea, que eran unos momentos donde no había informes de evaluación, donde posteriormente se pidió que hubiera información a las familias por escrito, y ahí hubo un debate sobre qué era lo importante de evaluar en los niños y un poco siempre sobre el trabajo de las fortalezas, algo que entiendo que tiene conexión ahora con un trabajo más específico con el apoyo a alumnado con necesidades especiales. Y también desde el principio del trabajo con el equipo de atención temprana, primero como profe recibiendo el apoyo de orientadoras como era Gema Paniagua, con la que empecé el trabajo en aquel momento y que luego con el tiempo pues hemos mantenido el contacto y finalmente desde hace 10 años participar ya profesionalmente dentro del equipo de atención temprana con esa misma profesional Gema y, y con la apertura pues a Climent, a Marga Cañadas, a un montón de personas y profesionales que apuntan otra manera de enfocar el trabajo de atención temprana. ¿Por qué, Miguel, no? O sea, con otras personas con las que hemos estado hablando, ¿por qué la infancia? O sea, ¿qué es lo que de repente decides que te quieres dedicar a la infancia, ¿no? Que es una cosa como tan concreta, tan pequeñita y tan grande a la vez. Mm, Yo estudié para ciencias humanas en los tiempos y en el Cole Príncipe de Asturias, el cole de la Autónoma, que era un cole estupendo, estaba ahí con los mayores, pero de repente las profes de infantil pidieron ayuda porque dijeron que había muchos alumnos de prácticas con los mayores y nadie con los pequeños. Y entonces me pareció mágico. O sea, me parece y me sigue pareciendo mágico el ver cómo se inician los aprendizajes, cómo se inician las relaciones sociales, ¿no? La magia, ¿no? La pasión real, ¿no? O sea, que hay una parte de ver desplegar las competencias a los niños muy pequeños que me sigue resultando un lujo compartir, ¿no? O sea, que dentro de mi trabajo el, el ver eso, el inicio, ¿no? La ilusión, la frescura con la que enfocan la vida alguien que yo es que pienso que son una especie diferente, ¿no? O sea, que decimos que son seres humanos, pero aportan una cualidad distinta, ¿no? Y fue algo casual entonces, o sea, fue contactar y ver que las preguntas que hacían, las miradas que hacían me interesaban mucho más que la parte de transmitir contenidos, que era lo que se hacía más
con los mayores, ¿no? Y Mm. lo sigo pensando, o sea, sigo pensando que poder acompañar en el aprendizaje y en el descubrimiento es un lujo, ¿no? Es como, porque claro, esta mirada no, los que estamos aquí, imagino que sí, no, pero esta mirada hacia la infancia no es tan compartida como esta cosa de que los niños descubren y tú acompañas ese descubrimiento, no es esta cosa de que a los niños, ¿no? Se les, o sea, como ay, no me va a salir, totipotencialidad del niño, ¿no? O sea, que el niño puede ser de todo, cualquier cosa, ¿no? Y uno se queda así mirando como fascinado, esperando, ¿no? Diciendo, ¿y qué va a salir de ahí? ¿No? Y eso es, o sea, como que llegar con esa mirada tampoco es tan común o tan frecuente, Miguel. Sí, bueno, digamos que te socializas ahí, todo el mundo con el que convivía era de esa manera y es cierto que es un microclima porque luego salías de estos entornos al mundo real y, y es otra cultura profesional, ¿no? Pero la verdad es que en mi historia profesional he tenido suerte de estar o de haber buscado, me imagino, entornos muy profesionalizados, ¿no? Donde la gente se toma esto en serio y compañeras de trabajo, de aula, excelentes, ¿no? O sea, la verdad es que he hecho la vista atrás y creo que he sido muy privilegiado con las compañeras con las que he podido aprender, ¿no? Vamos, sí, sí, vamos, desde el principio y que con las que luego conservo amistad y crecer juntos y viajar y buscar, pues ir a Reggio Emilia, aprender, ir a Finlandia, aprender, ¿no? O sea, ir a participar en proyectos con Barcelona, con, bueno, muchas cosas, ¿no? Mm, Sí, sí. sí. Em, ¿Cómo, o sea, cómo sería la pregunta? ¿Cómo se conjugan, ¿no? ¿Cómo se, sí, complementan, sí, se conjugan pedagogía terapéutica y atención temprana? ¿No? Tú que estás en el equipo, es como lo tienes ahí. Mm, a ver, un comentario uniendo lo de la importancia de la etapa, ¿no? O sea, aparte del descubrimiento, luego hay un tema de entender que se juega todo, ¿no? O sea, que los Mm, primeros años de vida son los cimientos claves y el lugar donde además se juega la desigualdad, ¿no? Y si se quiere hacer intervenciones eficaces, hay que hacerlas lo antes posible, ¿no? Y yo creo que ahí hay un cierto abandono de la etapa económico, político, etcétera, ¿no? Luego, como uno lo de PT y atención temprana. En, en el equipo de Leganés, de atención temprana de Leganés, se ha estado muy cerquita del enfoque sobre la intervención en los medios naturales, ¿no? O sea, que la influencia de McWilliams, de Dance, ¿no? De todas estas personas ha sido muy importante. Y aunque, claro, somos una institución dependiente del Ministerio primero, luego de la Comunidad de Madrid, o sea que hay unas pautas de actuación o horarios o unas constricciones legales, pero siempre se ha planteado como perfiles más variados, más vistos. O sea que con un niño de 2 años, lenguaje y acción van de la mano. O sea, cuando trabajas con un niño de año y medio no puedes distinguir entre pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, ¿no? Incluso a veces las orientadoras, o sea, que puede haber una situación en un equipo de atención temprana que en una clase de bebés quien entra sea la orientadora, ¿no? Entonces, hay un perfil más difuso que a mí me gusta mucho, que me recuerda al modelo, perdona, de, planteado por Gordon Porter en Canadá, ¿no? Donde un profesional con formación psicopedagógica, pero con mucha formación práctica, ¿no? Que sabe lo que sucede en las clases y lo que viven los educadoras, maestras, que tienen grupos numerosos de niños con mucha diversidad y que es capaz de aportar maneras de hacer y formas de mirar a los niños, ¿no? Entonces,
claro, no es el perfil típico de un PT de un cole de primaria que pasa unas poquitas horas con los niños con un enfoque más remedial, ¿no? Yo creo que los equipos de atención temprana que no hay en muchas comunidades autónomas, o sea, que son un modelo muy reducido, sí que aporta un puente entre lo que es familia, escuela. eh, yo creo que es interesante. Entonces sí que aporta una experiencia, vamos, no hablo por todos los equipos, ¿no? Pero bueno, en la zona sur quizá más sí que hay esa mirada, ¿no? También dependiente de las personas que los han conducido durante mucho tiempo. Como que, no, ahí está esta cosa de la diferencia entre, y esto es abrir un melón, ¿no? Pero como haber vivido lo que es conducir una clase, ¿no? Conducir un aula, esta experiencia de lo que es tener tantos niños a tu cargo y a partir de ahí poder aportar una visión o soluciones, ¿no? A esta cosa de, pues lo que decías, ¿no? Pasar unas horas o entrar unas horas o no haber tenido esa experiencia de lo que es tener que conducir todo un aula y a tantos niños a la vez con sus diferencias, ¿no? Ujú. Hombre, yo creo que eso ayuda o da una visión distinta. O sea que, ¿no? O sea, yo qué sé, hay veces en las clases que una educadora sale un momento porque, ¿no? Porque tiene que salir, ¿no? Porque hay una urgencia. Y te quedas tú con el grupo. Claro, es que es muy distinto, ¿no? O sea que cuando el papel de PT es siempre solo de segundo de a bordo, pues digamos que tu mundo es mucho más relajado, ¿no? Cuando entiendes lo que sucede con una educadora cuando no estás tú, que realmente es la idea de atención temprana, ¿no? Lo que ocurre entre las sesiones de los terapeutas, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en las aulas, somos conscientes de que entramos un tiempo muy limitado y que el resto del tiempo esos niños tienen que tener unas buenas condiciones de desarrollo y entonces lo que se propone sea razonable para que en esas situaciones una educadora pueda ofrecer la máxima individualización o el contexto más favorable al desarrollo de las necesidades de esa criatura, ¿no? Que diría Alex, ¿no? Tal cual. Sobre todo porque también eh, lo que a mí me llega, ¿no? De compañeros, eso, ¿no? Maestras de educación infantil, es esta cuestión de cuántas veces las propuestas o las formaciones se dan desde el experto y no desde la vivencia del aula, ¿no? O sea, es como, vale, pero ¿cómo se hace esto en mi realidad? ¿No? Entonces, por eso me parece interesante esta cosa que puede parecer como muy obvia, pero que en muchas ocasiones no se hace, ¿no? Que se da eso desde fuera, desde un nivel más técnico, desde la hora que yo tengo, y es como ya, pero es que la realidad aquí, 5, 6, 8 horas, es diferente, ¿no? Ujú. Hombre, ahí me hace pensar, bueno, que realmente aprendes con las educadoras, ¿no? O sea, que eh, quizá lo que aportamos desde el EAT es que como vamos a muchas escuelas, podemos servir de intercambio de prácticas profesionales de muy buenas educadoras, con mucha experiencia o con suerte en lo que han hecho e intentar difundirlas entre otras, muchas veces comentándolo o con fotos o con vídeos, o sea que y, y realmente si yo pienso que cómo se puede trabajar con ciertos niños ahora, no es tanto desde el marco teórico, que también ayuda, o sea, yo qué sé, los libros, el libro de Denver, este naranjita de las familias, pues es una joya en cuanto a ejemplos, ¿no? Y situaciones. Pero luego, haber visto a familias dar la cara y confiar en sus hijas o hijos, o haber visto a educadoras que han hecho el clean, ¿no? La conexión mágica con un niño y de repente han sido capaces de reestructurar su aula y sus rutinas para que ese niño realmente esté incluido y participe en cada momento del día, pues realmente es como aprendes, ¿no? O sea que
los marcos teóricos ayudan, ¿no? O son muy importantes. Pero luego eso tiene que funcionar. Y entonces, cuando eres consciente de que con 19 niños de 2 años se puede hacer una comida de una forma cuidada y centrada en un niño con autismo que tiene dificultades para ese momento, cuando lo has visto, puedes decir, esto se puede hacer, ¿no? Más allá de lo que ponga un libro o de la teoría de lo que tenga que suceder. Y, y también esto me hace pensar en la importancia de la universidad, la conexión con las escuelas y la capacidad de generar prácticas reflexionadas, que yo creo es algo que echo mucho de menos en nuestro país en comparación con Alemania o Estados Unidos o ¿no? Holanda, yo qué sé, sitios donde las personas de la universidad entran en las aulas y ayudan a construir un pensamiento sobre lo que muchas veces se hace de una forma intuitiva, ¿no? Y yo que sé, pienso en el libro de Apoyar paso a paso, ¿no? Claro, pues la historia del libro es estupenda porque es la universidad que se pone en contacto con una maestra, ¿no? O que participa con una maestra en crear una reflexión práctica y unas propuestas. Luego esa maestra pasa a formar parte de la universidad. O sea que hay círculos, digamos, que cualifican los estudios universitarios o las propuestas que se hacen desde ahí, ¿no? Entonces, esa conexión entre práctica, teoría y cómo se hacen más inteligentes las teorías y más conscientes las prácticas es esencial, ¿no? Y la imagen que has puesto antes yo creo que es como la clave, ¿no? Esta imagen de puente, ¿no? O sea, porque la palabra que me viene, que se utiliza en la universidad es la transferencia de conocimiento, ¿no? Esta cosa de las investigaciones, lo hablábamos con Álvaro en la última sesión, que pasaban, no sé, decía una burrada de años, ¿no? 8, 12 años desde que un modelo se creaba hasta que eso llegaba al aula, ¿no? Y decía, esto que estás diciendo tú, ¿no? Que es como... de abajo arriba, de arriba abajo, o sea, como un poco todo a la vez, ¿no? O sea, como esta cosa Ujú, circular eh, eh, que tiene como mucho más sentido, ¿no? Que si los niños no están separados por partes, el conocimiento no se puede separar por partes, ¿no? La práctica y la teoría no pueden estar como cada uno en un sitio, ¿no? Se tienen que unir ujú, para que tenga sentido. ujú. Sí, 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 claro. O sea que eso, por un lado desde la universidad y nosotros, por ejemplo, en Leganés también lo hacemos con las educadoras, ¿no? O sea que una de las propuestas que se hace es un acompañamiento colectivo a educadoras que tiene alumnado con alteraciones en la comunicación, ¿no? De 1-2, de 2-3, ¿no? Que pues de repente cae un niño o dos en un aula con educadoras que pueden no haber tenido esa situación en su vida y se trata de hacer una formación mínima y un trabajo de acompañamiento para dar nombre a las estrategias, ¿no? Para que ellas descubran su capacidad de hacer frente a esa situación y no se vean desbordadas, ¿no? Entonces, ¿no? Le llamamos orientación compartida y son 3 sesiones iniciales como de kit de urgencia y luego 2 de seguimiento a lo largo del año, ¿no? Entonces, esa idea de aprendemos juntas, ¿no? Grabamos en vídeo intervenciones y somos capaces de dar nombre a lo que sucede ahí y detectar lo bueno y compartirlo. Yo entiendo que eso es el corazón del aprendizaje y siempre en grupo. Claro, esto de clases cerradas, puertas cerradas, profesionales aislados que no comparten, eso en ningún colectivo profesional ahora es asumible y menos en la enseñanza y menos con los niños pequeños, claro. Ujú, Mm. Sí, esta cosa, ¿no? Lo has dicho al principio y lo repites ahora como es la cosa de las fortalezas, ¿no? O sea, no son solo las fortalezas en el niño, sino estas fortalezas del adulto que cuida, ¿no? O sea, del adulto que está ahí, es como, no lo has tenido nunca, no lo has hecho nunca, pero espera, que todo lo que llevas haciendo hasta ahora sirve, ¿no? Que no es esta cosa de hay que tirarlo todo y crear algo nuevo, no, de las cosas que tienen sirven y vamos a ver cómo se encajan con lo que tú tienes y este niño necesita, entonces esa idea de mirar desde las fortalezas.
que puede parecer también muy obvia y no lo es, o sea, que es un cambio de enfoque y un cambio de mirada. Hombre, la realidad es que, pues, o sea, tanto con los niños como nosotros, con nosotros mismos, siempre está la sensación de no lo haré bien, ¿no? No lo hago bien, ¿no? O sea, que hay ahí un, yo creo que es un problema histórico de la formación de este país, ¿no? O sea, que en otros países, en la encuesta esta TALIS que se hace entre el, el profesorado, el que otros profesionales estén viéndote en el aula es algo frecuente y en España es muy infrecuente. Y cuando viene alguien de la inspección y te da susto porque es que te va a evaluar para algo, entonces esa parte de centrarse en las fortalezas y bueno, pues dentro de nuestro trabajo también está el trabajo con familias, ¿no? Y ahí se repite lo mismo, o sea que eh, recibes una familia que ha tenido un susto en su vida, ¿no? Que es que su hijo, digo, cuando es sobrevenido, cuando es desde el nacimiento, el síndrome, pues te vas haciendo la idea, pero cuando al año y medio tu hijo no señala, no comunica, ¿no? Empieza a no andar, ¿no? O sea, ahí hay un susto y un poner a prueba la idea que las familias tienen de su competencia. Y entonces ahí nosotros también entramos. O sea que el mensaje siempre es, gran parte de lo que haces es lo que tu hijo necesita, tu hijo no está así por ti, ¿no? Es un niño más difícil que necesita otras estrategias y aquí estamos para intentar ver cómo las consigues y las haces tuyas, ¿no? Entonces, En el- entonces es similar, o sea, claro, la implicación de una familia emocional no es la que tiene una educadora o una maestra, pero la idea es lo mismo, ¿no? O sea, que desde luego aprendemos sobre lo que sabemos hacer, sobre lo que hemos hecho. Y podemos cuestionar que una cierta parte no sea lo más adecuado y de hecho en nuestras vidas profesionales todas vemos en el pasado cosas que hacíamos que nos da la risa o nos da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, también eso es aprender, claro. Ujú. Mm. Sí, hay como un símil, ¿no? Porque quizá en lo educativo, en el cuidado, eh, aparece esta cosa, ¿no? O de la vergüenza, de la culpa, ¿no? Y el símil este de la medicina, ¿no? De que antes los médicos recetaban no sé qué, ahora se ha descubierto no sé qué y recetan otra cosa y ningún médico está pensando, Dios mío, llevo 20 años recetando nolotil a la recién dada salud y ahora se ha descubierto que traspasa la leche y hay que poner ibuprofeno, ¿no? Y sin embargo, en el profesional de la educación, en el profesional más del cuidado, sí aparece esa cosa de echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y esa cosa un poco más como de la culpa. Y es, bueno, es que hasta ahora sabíamos lo que sabíamos y ahora sabemos esto. eh, o ahora he descubierto esto porque alguien me lo ha enseñado, qué maravilla, ¿no? O sea, que qué bueno que podamos hacer ese recorrido y ser como benevolentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, Ujú. eh, que estamos en continuo aprendizaje, ¿no? Que lo has repetido como varias veces y es que es todo el rato sin parar y en construcción, ¿no? Con otros y con los niños y con otros adultos, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, colocarse así da como mucha libertad y mucha paz. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y digo, ¿por qué insisto? Pues porque pienso que quizás sea lo que más nos falla, ¿no? O sea, que ¿no? Con las reformas educativas, con las leyes, siempre suelen ser de arriba abajo, ¿no? Y además introduciendo ideas o propuestas sin contrastar si eso entra dentro de la cultura profesional con la que se ha educado o formado a los docentes, claro. O sea, que aquí hay modelos de formación y modelos de selección y modelos de formación continua que son de una manera. De repente llega un Ali y dice, pues ahora por competencia. Bien, vale. Pero ¿cómo hago el trasvase? ¿No? ¿Cómo paso de lo que yo pensaba que había que hacer? Ayúdeme a hacer esto, ¿no? Entonces, claro, esto se hace de forma colectiva y luego eso, pues la atención temprana desde los años 80 ha cambiado mucho, o sea, ¿no? O sea, del enfoque o de los profesionales, ¿no? Del enfoque del trasplante a enfoques, ¿no? De empoderamiento, ¿no? Entonces,
vemos, yo, Gema, Alex, ¿no? Que, que son procesos a los que somos refractarios. O sea, buena parte de la investigación y de las evidencias científicas que se han construido en los últimos 30 años, aquí no han llegado. O sea, no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pero desde el Congreso de Salamanca, ¿no? Y que hubo, ¿no? Con el tema de la inclusión, ¿no? Y bueno, pues hubo ahí un momento donde se aportaron cosas, ¿no? Y salió legislación. En todos estos años es muy pobre lo que se ha elaborado, ¿no? Desde luego en Madrid, muy limitado. En otras comunidades, lo que es el currículo de Valencia nuevo de educación inclusiva, tiene su interés, ¿no? En cuanto, yo qué sé, la mirada del enfoque escalonado de intervención, ¿no? Empieza a recoger cosas que en otros sitios, ¿no? O sea, las pirámides estas de la intervención de enfoque primario, la clase, enfoque secundario, las situaciones naturales y solo en el piquito intervenciones muy específicas. O sea, hay variaciones de pirámides en chorrocientos documentos vinculados a esto. Y aquí seguimos con situaciones muy especial, no especial. Intervengo o no intervengo. El niño del PT o de la profe. Bueno, cosas muy binarias cuando toda la investigación de este tiempo plantea intervenciones mucho más ricas o complejas en el sentido de riqueza, ¿no? De dificultad. Y bueno, pues, por eso yo creo que repetía lo del colectivo, ¿no? Porque ahora mismo, yo qué sé, pues el trabajo que hizo Plena Inclusión de divulgación durante la pandemia, bueno, pues yo creo que fue muy interesante, ¿no? Veo que llega más a la parte de atención temprana de centros de atención temprana que a la parte educativa del sistema educativo y pienso que eso es una pena. O sea que pero veo pues esas aportaciones, eso, Marga Cañadas, todo el trabajo que está haciendo, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? También, o sea, no traes la atención temprana y es verdad que, claro, a mí todas las palabras como que vas diciendo me resuenan en el marco, ¿no? De atención temprana, esta cosa de las relaciones de aprender con, ¿no? De las colaborativas, de la horizontalidad entre los adultos, ¿no? Y con los propios niños, ¿no? Como poder subirles y mirarles o bajarnos y mirarles a los ojos, ¿no? Y te estaba escuchando y pensaba con esto de que decías de atención temprana y lo educativo y las comunidades, ¿no? Pensaba como en el volumen, claro, centros de atención temprana es una ínfima parte comparada con educación, ¿no? Entonces, como, bueno, por algún sitio tiene que empezar, ¿no? Yo soy de las que planteo, o sea, pienso, porque si no me vengo abajo, ¿no? Pienso, bueno, algo se está haciendo, ¿no? Entonces, esta cosa de por algún sitio se tiene que empezar y esa atención temprana más desde la reestructuración esta de el modelo más médico, el modelo más intervencionista, al ambiental y estoy convencida que de ahí, a través de los equipos de atención temprana, ¿no? Y de los propios centros, va a llegar a educación, ¿no? O sea, es como, es una ola que no se puede parar, que va despacito, que somos muy lentos, que hay veces que dices, pues de verdad en los 80 estamos en el 23 y todavía seguimos así, ¿no? Pero como que está llegando, ¿no? Y es verdad que en concreto la Comunidad de Madrid es tan gigante, es tan, que parece que no, ¿no? Pero Leganés está ahí, los centros de atención temprana están ahí y es algo que no se puede negar, ¿no? Sí, sí. Hombre, es cierto que la ola ha entrado más por los centros de atención temprana, quizá. O sea, de hecho, estuvimos justo antes de la pandemia en Mérida, en un congreso que hubo de atención temprana. Claro, mi sorpresa fue que el único equipo de atención temprana que había de educativo éramos nosotros, que yo, claro, descubrí algo que no me imaginaba y eso me impactó, ¿no? Saber que tenía más en común en mi cabeza con esa otra pata del sistema que con la educativa, por presencia, ¿no? O sea que, y bueno, sí, eso es una realidad, ¿no? Yo también pienso que a las cosas hay que darles nombre, ¿no? Y darles presencia. O sea que lamentablemente las buenas prácticas no se transmiten solo porque existan, ¿no?
Entonces, pues bueno, pues es importante los trabajos de crear el modelo, o sea, bueno, esto también que dice Alex Arrillaga, ¿no? Lo de cambiar espejos por ventanas, ¿no? O sea, hacer ver, en este mundo también tan confuso, porque también es cierto que en los últimos años, a cuenta de lo online y todo eso, hay mil influencias, mil aportaciones, entre las cuales es muy difícil saber lo que es interesante y contrastado y lo que son, ¿no? Gazpachitos bien intencionados, ¿no? Y ahí yo sí que creo que quienes estamos, también pienso, más gente, tenemos una responsabilidad por estas cosas que existen, darles formato, mostrarlas y decir, aquí hay una forma de hacer las cosas interesante para poder valorar, no que sea la manera, ¿no? Pero se ha construido una práctica que merece la pena ser examinada y valorada, ¿no? Y, y yo creo que sí que hay una responsabilidad, ¿no? Y luego eso, también cuando a veces con Alex traducimos documentos, ¿no? Que también otra cosa que a mí me parece súper importante es dotarse de herramientas, o sea que los discursos teóricos se concretan en prácticas y también se concretan en herramientas. O sea, pienso en ClamMaser, pienso en Pipers, pienso en materiales, en escalas de evaluación creadas por McWilliams, por Max, en AEPS como sistema de evaluación. O sea que hay, con eso puedes trabajar, ¿no? En vacío, inventarte las cosas no va bien, ¿no? Y eso también existe. Entonces yo sí creo que hay que mostrar las experiencias, mostrar las herramientas, mostrar ejemplos prácticos de cómo se hacen las cosas y con eso construir un modelo alternativo pues al más antiguo de sácame el niño del aula o venga, pues con 2 horas de terapia, estas cosas absurdas que también pasan, ¿no? Alumnado que tenemos en las escuelas que martes y jueves, en vez de estar con su grupo de iguales, se van al centro de atención temprana porque para los más pequeñitos el horario es por las mañanas. Y entonces dice, a ver, pues no está el niño aprendiendo a relacionarse socialmente con sus iguales allí, ¿para qué va a tener que ir a un grupo de estimulación en ese mismo horario? Bueno, que no es culpa de nadie, que es culpa del sistema y de cómo la inercia conduce, pero claro, es distinto cuando no había niños en escuelas infantiles apenas, a que en Madrid creo que es el 50 y pico por ciento de los niños de 1 año están en escuela y el 70% de los de 2. O sea, es que el modelo ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, las inercias no las podemos consentir porque implican falta de eficacia en la educación, en la intervención y económica también, ¿no? Miguel, tengo un problema y es que yo seguiría sin parar y ocuparía toda tu mañana. No puede ser. De verdad, me quedo con muchísimas ganas. Esto lo único que me genera es la necesidad de encontrarnos y poder hablar lo que necesitemos. Para las personas que estáis, no sé si queréis aprovechar, porque yo llevo 38 minutos aprovechando, no sé si alguien quiere aprovechar para preguntar algo, comentar algo, compartir con nosotros. Media hora solo, esto se ha hecho muy, muy corto. No. Ah, mira, Alex. Hola. Alex. Hola. Hola, Miguel. Hola. Hola, Alex. Hola, Tatiana. Que nada, que darte las gracias, Miguel, que realmente, bueno, siempre analizas las cosas de una manera muy ajustada y hoy realmente creo que estás completamente enfocado en las claves de este análisis y nada, agradecerte la sesión que ha sido de verdad estupenda. Una brutalidad. Pues gracias. Totalmente. Me alegro. Vamos. Sí, no, yo ya te digo, estoy con los pelos de punta, Miguel. Bueno, para los que estáis y para los que vendréis, se queda grabada
porque esto merece como ser revisado. Y Miguel, yo ya desde aquí te digo que necesito verte. Que millones de gracias, de verdad, o sea, dice Alex que ha sido ajustada, para mí ya no ha sido ajustada, ha sido como completamente eh, iluminadora, ¿no? O sea, como muchísimas perspectivas, muchísimas claves, muchos enfoques, ¿no? Esta cosa de que dices de la complejidad, que es muy sistémico, ¿no? Que es desde donde yo miro, y entonces millones, millones de gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu mirada y por querer cuidar tanto, ¿no? A la infancia y a quienes cuidan de la infancia y que espero que podamos encontrarnos pronto y seguir compartiendo. Pues a tu disposición, sí, claro. O sea, creo que el objetivo está claro, ¿no? Cuidar a la etapa más importante y de los niños que más necesitan que esa etapa esté bien diseñada, ¿no? Y bien atendida y bien cuidada, sí. Pues Pues millones de gracias. gracias, Miguel. Un Ujú. abrazo muy fuerte y que tengas muy buen sábado.